Continuamos con nuestra enseñanza, lo que es la práctica del Evangelio para que nosotros se forme la imagen de Dios. Es bien importante que tengamos nosotros en cuenta el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que hace el hermano John, que dice de la siguiente manera: el propósito de la promesa de Dios a Abraham es por elección o por llamamiento. Esta es una de las partes que nosotros podríamos decir que acá, si yo doy mi punto de vista, yo caería en decir que Dios hace acepción de personas. Vamos a leer esta parte en la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 9 y versículo 11. No habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. ¿Qué significa esto? Estaba Esaú y Jacob en el vientre. Ninguno de ellos había hecho bien ni mal. Pero Dios había dicho de antemano que el mayor serviría ¿a quién? Al menor. Y Dios es omnipresente y omnisciente, todo lo sabe. Ya desde antemano, cuando le habla al profeta Jeremías, le dice: antes que te formase en el vientre, dice, yo te conocí. Por eso es que él hace la elección, porque él ya conoce. La predestinación que hay en Dios es que él nos deja a nosotros, nos da el evangelio. Si yo entro a ese, permítame decirle, a ese bus que tiene un letrero que dice evangelio, cuando ese bus arranque, si yo no me bajo de ese bus, yo estoy predestinado a hacer la práctica del evangelio. Pero si yo me bajo de ese bus, ya no he perdido la predestinación. Esas decisiones que toma la persona de continuar en algo o de dejar algo es lo que se llama libre albedrío. Nosotros podemos elegir o no podemos elegir. Y todo esto radica en el oír el evangelio. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta lo que dice el apóstol Pablo, que es conforme a la verdad absoluta. Dice: el Dios de este siglo le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. Cuando una persona no entiende el evangelio, es muy fácil que lo abandone. Pero si la persona lo ha entendido, no lo va a abandonar. Y esta es la parte que yo quiero aclarar en referencia a lo que es conforme a la elección que permaneciera. Dios hizo esa elección cuando dice: el mayor servirá al menor. Si usted se da cuenta, esa frase del mayor servirá al menor radica totalmente en el evangelio. Dice: si usted quiere ser el mayor, hágase ¿qué? El servidor de todos. Y si usted quiere ser el primero, hágase el siervo de todos. Entonces realmente aquí estaba, como la promesa no fue hecha en la ley, sino la promesa fue hecha antes de la ley. Por eso aquí se está aplicando esta parte, ¿ya? El mayor servirá al menor. En el evangelio no hay posiciones. Entonces Jacob fue de esta misma manera elegido por Dios, porque Dios, antes de que se formaran los dos niños en el vientre, Él ya los conocía a lo que iban a ser destinados cada uno. Y si ustedes pueden ver la historia de Jacob y Esaú son todos totalmente diferentes. Jacob toma la primogenitura de Esaú y tiene que huir, porque su hermano Esaú lo quiere matar. Jacob toma un destino, pero él oye a la voz de sus padres y de todo lo que les dice que deben de practicar, Jacob lo hace. Mientras que Esaú hace todo lo contrario lo que los padres lo dicen. Por eso Dios, que es omnisciente y que todo lo sabe, desde un principio ya había elegido a Jacob, porque ya conocía lo que iba a ser ¿quién? Esaú. Lo mismo pasó en esta elección con el rey Saúl. Cuando el pueblo pide rey, Dios le dice: pero si a mí me tienen por rey, ¿por qué van a elegir a un hombre? Pero el pueblo quería un rey. Y de esa manera el rey Saúl es elegido, pero ya Dios sabía lo que le iba a pasar al rey Saúl. Esto se puede equivocar hasta el hombre más de Dios, como el caso de Samuel.
Samuel, Dios le dice, vaya y de los hijos de Elí, nombre al sucesor de Saúl. Y él va y cuando viene el primero de los hijos dice, este es el que Dios eligió. Y el Espíritu de Dios le dice, no. El hombre mira lo físico, la apariencia, pero Dios mira ¿qué? El corazón. Es importante tener en cuenta esto. Dice que a los que llamó, a estos los predestinó. Cuando una persona oye el llamamiento de Dios y practica lo que le presenta a Dios, que es el Evangelio, entonces entra. Ya la práctica del Evangelio lo predestina para que sea conforme a la imagen de Dios. Pero si la persona oye el llamamiento y no entra, no entiende el Evangelio, pues no puede practicar el Evangelio y no entra en esa predestinación que el Evangelio hace para formarlo conforme a la imagen de Dios. Encontramos un versículo que dice, muchos son los que, Los llamados. y pocos los escogidos. Todos tenemos el mismo privilegio, no hay justicia en Dios. Pero todos los que son llamados, a veces no aceptamos o no aceptan las cosas que están conforme al punto de vista de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir ahora a la pregunta número 13. Esa no